Buenas tardes, entonces vamos a comenzar nuestro estudio de este Shabbat y quiero hacer una oración. Bendito eres Padre, Creador del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, con tu presencia, que nos has dado, Señor, este día de reposo, Señor, y nos permites nuevamente estar en tu casa para adorarte, alabarte, bendecirte, honrarte, escucharte y rogarte, Padre, que hoy nos transformes de acuerdo a tu voluntad. Permítenos, Señor, que la exposición de tu Torah, de tu palabra, sea guiada por tu presencia, por tu Espíritu, y nos dirija a la verdad. Y que tu Hijo amado, Yeshua de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, sea formado en nosotros más y más. En el nombre de su amado Hijo. Amén. Bueno, la enseñanza de esta mañana, hermanos, y les voy a pasar por aquí con mi esposa. Quien guste participar puede agarrar el micrófono para que se escuche lo que se dice. Estamos en la porción semanal 25 y se llama Tzab. El nombre de esta porción es Tzab y significa ordena. El nombre de esta porción se llama Tzab, ordena, o también se puede decir encomienda. ¿Ok? Y bueno, realmente es una enseñanza muy interesante. Estamos en Levítico, estudiando el libro de Vaikra, que es Levítico, y en esta ocasión nos toca esa porción de la palabra es de Levítico 6, 1 al 8 al 36, y tenemos diversos temas interesantes de esta parashá. Y bueno, hay una introducción muy bonita aquí en la Torah respecto a la palabra mitzvah. Voy a leerla. La palabra mitzvah, relacionada etimológicamente con la palabra que le da nombre a la presente sección de la Torah, Tzab, significa tanto mandamiento como unión. Que en una expresión de la Torah tenga dos o más acepciones no es un hecho fortuito, sino más bien marca la existencia de una estrecha relación casual entre ellas. En nuestro caso, a través de la observancia de los mandamientos puedes unirte y conectarte con Hashem, la otra realidad, la que en definitiva constituye el sustento de nuestra realidad física. Entonces la palabra Tzab está unida a la palabra mitzvah y nos enseña, nos representa sobre la importancia y la virtud, el mérito que se tiene, que cuando uno obedece los mandamientos, cada vez nos podemos conectarnos más con Hashem y podemos unirnos más. Definitivamente, dice aquí, es lo que constituye el sustento de nuestra realidad. Entonces, pues es muy hermoso que podamos a través de la Torah conectarnos con Él al escucharlo y al obedecerlo. En esta porción de la palabra tenemos distintos temas. Empezamos con el altar de fuego o la recolección de las cenizas. Dice Levítico capítulo 6, verso 1, Hashem le habló a Moshe diciendo: urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Esta es la ofrenda olá que permanece sobre el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él diariamente. Que un sacerdote se vista con su vestimenta. Que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino, y que aparte un poco de las cenizas de las ofrendas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar, y que las deposite al lado del altar. Un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas de servicio por otras y deberá retirar las cenizas afuera del campamento a un lugar puro.
Versículo 5. Versículo 5 dice: el fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. A ver, vamos a leer juntos ese. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido y no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar la leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda olá y hará consumir sobre las partes seleccionadas de las ofrendas shelamim, de paz, que haya un fuego constante sobre el altar y que no se extinga. ¿Cuál es el deber del sacerdote? ¿No? Hay distintos deberes, pero me llama mucho la atención y desde que leí esta porción me llamó la atención la responsabilidad del sacerdote de mantener encendido el fuego sobre el altar y que no lo dejare apagar, quitar las cenizas, limpiar y mantener fuego ardiendo en el altar, que haya un fuego constante sobre el altar que no se extinga. También tenemos otro tipo de ofrenda, la ofrenda minjá, que es la ofrenda de harina, lo vimos un poquito. Tenemos la ofrenda del sacerdote principal, tenemos la ofrenda de Hatat, que es una ofrenda por una falta cometida involuntariamente. La ofrenda Hatat es una ofrenda por una falta cometida involuntariamente, y dice, versículo 17, Hashem le habló a Moshe diciendo: órales a Aarón y a sus hijos, diciéndoles: esta es la ley de la ofrenda Hatat. Por la falta donde se degüella la ofrenda oral será degollada la ofrenda Hatat por la falta de Hashem. Es sumamente sagrada. Y bueno, también tenemos la ofrenda del Asham, que es por la culpa, y también por ahí compartí un poquito en las redes sociales sobre la ofrenda Asham. Ahorita quizá podamos ver un poquito de eso. Desde el versículo 1 del capítulo 7, esa es la Torah, esta es la ley de la ofrenda Asham, por la culpa, y es sumamente sagrada. En el mismo lugar donde degüella la ofrenda olá, deberán degollar la ofrenda Asham, o sea, al norte del altar. El sacerdote deberá salpicar su sangre alrededor del altar. También tenemos la ofrenda shelamim, que es la ofrenda de paz. Tenemos las porciones de los sacrificios correspondientes a los sacerdotes. En el capítulo 8 tenemos la consagración de los kohanim, son los sacerdotes, cómo deberían de estar o ser consagrados. Y es toda una explicación muy detallada de cómo deberían de ser consagrados. Tenemos la porción de los profetas en Jeremías capítulo 7, verso 21 al 8 al 3. Jeremías capítulo 7, 21 al 8 al 3. Es la porción del profeta. Y dice el versículo, capítulo 7, verso 21 de Jeremías: así dice Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel: sumen sus ofrendas olá a sus ofrendas shelamim, de paz, y coman la carne, pues cuando saqué a sus ancestros de Egipto, no les dije ni les ordené que me hicieran ofrendas, sino solo esto les ordené: obedézcanme y yo seré Elohim de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Vayan por el camino que yo les ordeno, de modo que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni pusieron atención, sino que anduvieron en base a sus propios criterios y a los caprichos de su perverso corazón, y han ido hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que sus ancestros salieron de Egipto hasta este día, les he enviado a todos mis servidores, los profetas, diariamente, bien temprano por la mañana, pero no me escucharon ni pusieron atención, sino se pusieron tercos y obraron peor que sus ancestros. Diles todas estas cosas, pero no te escucharán. Llámalos, pero no te responderán. Diles: este es el pueblo que no ha obedecido la voz de Hashem, su Elohim, ni aprendió su lección. Está perdida la fe, desterrada de la boca de ellos. Y continúa sobre las ofrendas. El profeta Jeremías continúa sobre la destrucción de Yehuda. Y bueno, tenemos distintos temas, pero hay una palabra constante en lo que acabamos de ver. ¿Cuál será esa palabra que repetí constantemente en estos 3 capítulos? ¿La palabra qué? Ofrenda, exactamente.
es una palabra constante, la palabra ofrenda. Y bueno, como vimos en la porción anterior, nosotros los creyentes en Yeshua de Nazaret somos el templo de su espíritu, de su presencia. Por lo tanto, estamos llamados a conocer la enseñanza de nuestro Padre, continuamente estudiarla y escudriñarla acerca de las ofrendas y los sacrificios. Recuerden que siempre que estudiamos Levítico hay que leer también Hebreos. Es muy importante conocer a detalle las ofrendas, qué tipo de ofrendas y qué tipo de sacrificio, porque están muy relacionados con nosotros. Nosotros ahora somos templo y debemos ser preservados en santidad. No podemos olvidar que cuando regrese nuestro Señor, Yeshua, el Mesías, volverá a ser construido nuevamente el templo de Jerusalén. Bueno, vamos a ver qué dice 1 Corintios 3, verso 16 con respecto a que somos templo. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siempre que estudiamos sobre los sacerdotes, sobre el templo, sobre las ofrendas, estamos estudiando acerca de nosotros. La Escritura dice ahora que nosotros en este nuevo pacto tenemos también el privilegio y el honor de poder ser sacerdotes para nuestro Dios. De tal manera que no sabemos, dice Pablo, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1 Corintios 3:16. 1 de Pedro 2, verso 5 también lo menciona. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Esa es 1 de Pedro 2:5. ¿Por qué leo estos pasajes? Porque estamos estudiando un libro que es Levítico, que tiene que ver con sacrificios, con ofrendas y con el templo, con los sacerdotes. Y si escudriñamos a detalle verán que tenemos mucho que aprender de eso. Si somos templos, será importante saber cómo son las ofrendas que Dios instituyó. Si somos templos, será importante saber cuáles son los sacrificios que Dios instituyó, claro, y cómo se cumplen en nosotros o en Yeshua Nazaret. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Éxodo 19, 5 al 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Éxodo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, asentamos con mucha prioridad e importancia que somos sacerdotes, constituimos un templo espiritual, somos piedras vivas que edifican un templo espiritual, somos templo donde vive la presencia del Dios Altísimo y que nos corresponde ahora ofrecer sacrificios, principalmente, como dice Romanos 12, que debemos presentarnos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable. También dice la Escritura en el libro de Hebreos que nuestros sacrificios son ahora frutos de labios que confiesan su nombre, sacrificios espirituales. Entonces tenemos un cuadro muy importante de lo que debemos y cómo debemos ofrecer nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra obediencia al Eterno. ¿Amén? Así que el llamado al sacerdocio es un llamado de todo Israel. ¿Sí o no? ¿O es solo para unos cuantos? No. El Eterno te eligió o tú eligiste ser sacerdote.
Es el Eterno quien nos elige. Es el Eterno quien nos permite ser una nación santa, es decir, apartada. Y tenemos la responsabilidad de, como sacerdotes, llevar su Torah a toda la tierra para que todos puedan ser bendecidos con ella. Ese es nuestro deber, llevar la palabra del Eterno a las naciones. Ser parte de Israel, como somos nosotros quienes aceptamos el sacrificio de Yeshua y fuimos injertados por lo tanto en el olivo de Israel, es más que un privilegio y una responsabilidad. Es más que un privilegio, es una responsabilidad. Tenemos que aprender todo sobre las enseñanzas dadas por el Padre para los sacerdotes. Todo lo que el Padre enseñó a los sacerdotes en el Sinaí, tenemos que aprenderlo, tenemos que verlo, escudriñarlo, tenemos que estudiarlo para poder de alguna manera tener ese entendimiento de por qué y para qué y cómo se ofrecían esas ofrendas y esos sacrificios. ¿Será importante? ¿Te acuerdan que la clase pasada vimos que se separaban ciertas ofrendas? Bueno, dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, 26. Voy a pedir que lean todos este verso. Hebreos capítulo 7, 26. Debemos entender, hermanos, que hoy los sacrificios de animales obviamente están abolidos porque nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua de Nazaret. Él es nuestro sumo, nuestro gran sumo sacerdote. Él hizo un sacrificio una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ya no se ofrecen más sacrificios para perdón de pecados, ya hubo un sacrificio perfecto. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote, es decir, Yeshua, nos convenía santo, inocente, sin mancha. ¿De dónde encuentra el escritor de Hebreos estos calificativos del sacrificio? ¿De dónde los saca? ¿De su mente? ¿De dónde? De la Torá, del Levítico. Eran cualidades que debía de tener el sacrificio para presentarse, el animalito para el sacrificio: santo, inocente, sin mancha. Él no se lo sacó de la imaginación, apartado de los pecadores. Y luego fíjense cómo se expresa el escritor de Hebreos: y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de los cuales estamos hablando acá en Tzab, en Levítico 6, de ofrecer primero sacrificios para sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, fíjense cómo dice ahí, al Hijo, y exalta y pone en un lugar de eminencia, de honra al Hijo de Dios, hecho perfecto y para siempre. Ahora voy a pedirles un favor. Vamos a subrayar y menciónenme los calificativos que este escritor nos da de Yeshua. Verso 26. Santo. Antes de santo hay otro, ¿no? Hay un sumo sacerdote, o sea, hay un oficio, ¿ok? Luego, ¿qué más? Santo. Inocente. ¿Qué más? Inmaculado, sin mancha. ¿Qué más? ¿Maldor, hermana? Apartado de los pecadores. Este que viene es de los que me encantan, me intrigan, me motivan. Este que viene. ¿Qué dice?
hecho más sublime que los cielos. ¿A qué se refiere con eso? Hecho más sublime que los cielos. Fíjense qué calificativo, cómo describe este escritor. ¿A quién? A Yeshua de Nazaret. Yeshua de Nazaret. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga. Ajá. No tiene necesidad de ofrecer ofrendas diarias. Luego viene casi al último. Perfecto. Pero antes de perfecto viene una palabra con una H mayúscula. Hijo. Hijo. ¿Cómo puede ser, como algunos dicen, que Yeshua de Nazaret es solamente un ser humano, cuando la misma Torah nos enseña que es más sublime que de los cielos? ¿Me explico? La misma Torah nos enseña, Él es perfecto para siempre. No tiene caducidad su perfección. Su perfección es eterna. Su obediencia fue perfecta. El atributo de santo, que solamente se le da al Eterno, es inocente, sin mancha. Este versículo ensalza, exalta a nuestro Salvador de una manera espectacular. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Por qué ya nos ofrecen sacrificios de animales? ¿Por qué no lo hacemos si la Torah lo enseña? Porque ya hubo un sacrificio perfecto y para siempre. ¿Sí? Ok. Dice más adelante: Yeshua de Nazaret es la palabra del Eterno hecha hombre. ¿Sí o no? Yeshua de Nazaret es la palabra del Eterno hecha hombre, según también incluso el Evangelio de Juan. Y dice, cambió el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Melquisedec, según Hebreos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de este versículo de Hebreos donde dice, eres tú sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Como veíamos en la porción anterior, Él, Yeshua, la palabra del Eterno viviente, es nuestra ofrenda viva al Padre. Pero si bien cambió el sumo sacerdocio por un sumo sacerdocio perfecto, Yeshua, nosotros como sacerdotes tenemos que aprender las enseñanzas del Padre para agradar al Padre y ser su templo. Es nuestro deber saber cómo ejercer nuestro oficio sacerdotal, cosa que no solamente es cantar y danzar en las iglesias como hoy día. El sacerdocio, el oficio de sacerdote no solamente se puede limitar a cantar o a tocar música. El oficio sacerdotal va mucho más allá, ¿están de acuerdo? Tenemos que aprender de estas enseñanzas, de por ejemplo esta porción de la palabra Quetzal, cómo los sacerdotes ofrecían estos sacrificios, qué tipo de ofrendas, qué tipo de sacrificios, por qué unos un cordero, por qué ahora una harina, por qué ahora una paloma, por qué tenían que quemarse con la grasa encima, por qué estas partes, por qué las patas, por qué en unas ofrendas no, por qué una fuera del campamento, por qué otras de la, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Como sacerdotes tenemos que involucrarnos y saber y conocer más de este tipo, en esto de nuestro oficio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Yeshua mismo es sumo sacerdote. Entonces, la semana anterior, en Levítico 1 al 5, vimos acerca de 3 ofrendas voluntarias de adoración y 2 ofrendas requeridas por los pecados no intencionales. En la porción de la Torah de esta semana, a partir del capítulo 6 que estamos viendo, encontramos
las regulaciones y leyes de estas ofrendas de acuerdo a la voluntad del Padre. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Listos? Pónganse listos ahí, Levítico capítulo 6. Tenemos que destacar algunas de estas regulaciones, enseñanzas de estas ofrendas voluntarias de adoración y las ofrendas requeridas por los pecados no intencionales. Levítico 6, 1 al 7, lo leímos hace ratito. Dice que cualquier pecado cometido intencionalmente contra alguien debe ser restituido antes de presentar la ofrenda. No basta solamente con pedir perdón y presentarse al Padre. Es necesario devolver, restituir lo que se robó, devolver la honra si ha habido calumnias, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de algún pasaje del Evangelio que hable de esto? ¿De qué habla? Exactamente. La ofrenda intencional no bastaba solamente presentar la ofrenda, tenías que restituir el daño, ¿sí? Y es algo que como creyentes igual tenemos que aprender. No basta solamente con pedir perdón y presentarse ante el Padre. Es necesario restituir lo robado, devolver la honra si hemos calumniado, pedir perdón si hemos ofendido, etcétera, etcétera. Yeshua mismo lo confirmó de esta manera. Mateo 5:23. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces pensamos que nada más es pedir perdón a Dios, pero si hemos ofendido, si hemos transgredido en nuestra relación al prójimo, tenemos que buscar la manera en lo que nos sea posible de ir a ponernos a cuentas con Él, ¿sí? Regularmente tiene que ser de una manera humilde y sencilla y esperar el tiempo adecuado del Eterno. No siempre podemos ir inmediatamente, pues quizá la ofensa ha sido fuerte y tenemos que dar un espacio, pero sí tenemos que buscar quizá el perdón. Bueno, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces recordemos esas palabras de Yeshua: no piensen que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿De dónde sacó Yeshua de Nazaret estas enseñanzas? De Levítico. Recuerdan que Yeshua de Nazaret no era un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos. Yeshua de Nazaret era un niño judío que cumplía la Torá y que iba a la sinagoga todos los... El concepto de niño cristiano, de un Jesús yendo a una iglesia cristiana, no es correcto, ¿sí? Eso es algo que inventó el hombre. El concepto de un Jesús yendo a la iglesia los domingos no existe. No existe en la palabra de Dios. Yeshua de Nazaret fue un niño judío, hijo de padres judíos, que fue circuncidado conforme a la Torá, que presentó su Bar Mitzvah, que fue a la sinagoga todos los sábados, todos los Shabbat, que guardaba todas las fiestas bíblicas. Yeshua de Nazaret desde niño aprendió estas porciones de la Torá y las estudió, las leyó, y tanto que en Lucas capítulo 4 vemos a un Yeshua de Nazaret como de 30 años, parándose porque le tocaba la lectura de ¿qué? De la Haftará, que es la lectura de los profetas.
O sea, 30 años de su vida, Yeshua de Nazaret estuvo yendo cada Shabbat y guardaba Shabbat y comía comida kosher de acuerdo a la Torah, porque él nunca transgredió la Torah, porque él no vino a abrogarla, sino vino a cumplirla. Todo conforme a la Torah. Entonces tenemos que enseñar y aprender, o aprender y enseñar, que Yeshua de Nazaret vivía de acuerdo a una manera bíblica completamente de la Torah. ¿Sí? Shabbat Shalom, hermano Alex, gracias. Ok. Es importante, mis amados, entonces. Levítico 6:13. Tenemos otra regulación, otra instrucción muy clara de la Torah. Dice, el fuego del altar arderá continuamente en el altar. No se apagará. En el estudio de la próxima semana, hermanos, veremos algo que tiene un profundo significado. El fuego del altar no fue encendido por primera vez por manos humanas. Ojo. Fue fuego que envió el Eterno el que encendió el fuego del altar. ¿Dónde dice? Levítico 9:24, vamos ahí. ¿Habrá sido importante conservar el fuego que el mismo Eterno encendió? Ahí te encargo que no se me apague este fuego, ¿no? Uy, esta cosa medio. Levítico capítulo 9. Verso 24, dice, desde el 23, entonces Moshe y Aarón ingresaron a la tienda del encuentro, luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Hashem se presentó ante todo el pueblo. Emergió un fuego de Hashem que consumió la ofrenda olá y las partes seleccionadas para ofrendas sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo alabó a Hashem y se posternaron con su rostro. ¿Quién encendió el fuego? La gloria de Hashem. Importante, ¿no? Entonces dijo el Eterno, te voy a encender ese fuego, lo prende y te encarga, no dejes que se apague. Es tu responsabilidad mantenerlo encendido. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote según leíamos hace ratito? Limpiar las cenizas de las ofrendas y poner ¿qué? ¿Cada cuándo? Alguna vez, no sé si algunos de los que nos ven y nos escuchan, o nosotros de aquí, hemos intentado limpiar un brasero después de asar unas carnes. ¿Cómo es? Es laborioso, es grasoso, no nomás es quitar el polvo, o sea, se hace todo un trabajo. Ahora imagínate diario, mañana y noche. Y después de limpiarlo, ¿qué hay que hacerlo? No podías dejarlo apagar. O sea, no es que se apagaba y ya. Con cuidado y que no se apagara. Y mantener encendido el fuego. ¿Será fácil ser sacerdote? Ahora nosotros como templo del Eterno, ¿cuál es el fuego? ¿Se acuerdan de algún apóstol o discípulo que haya hablado de mantener encendido el fuego? Por tanto, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Será que a Pablo se le ocurrió eso nomás del fuego y ya? No. ¿De dónde? Pablo era un rabino de rabinos.
enseñador de la Torá, celoso de ella misma, y sus instrucciones iban de acuerdo a la misma Torá. Y le encarga a su discípulo: aviva el fuego del don, eres un sacerdote, ya no vas a ir a tú encender porque eres un discípulo, pero ahora tienes que mantener el fuego del don de Dios que está en ti, que lo mantengas ardiendo. ¿Cómo mantenemos el fuego del don de Dios ardiendo en nosotros? El fuego donde van a ser expiadas nuestras culpas delante del Padre. Los esfuerzos humanos para lograr el perdón de nuestros pecados es inútil, ya que el Padre no acepta fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Es un fuego basado en nuestros esfuerzos humanos delante de su altar. Esto es muy importante porque hoy día muchos hermanos y hermanas de la iglesia o de los creyentes pretenden alcanzar el perdón del Eterno con esfuerzos humanos, y lo único que Él proveyó para el perdón de nuestros pecados es el sacrificio de su Hijo. El fuego del Eterno tiene que mantenerse encendido. Amén. Tú como sacerdote, para mantener ese fuego, bueno, pues tenemos que limpiar nuestros corazones de todo aquello que esté estorbando para que ese fuego se encienda. Hoy amanecí con un versículo de Hebreos capítulo 12, 1 al 2. Le voy a pedir que alguien me lo lea en voz alta con el micrófono. Quien lo tenga ya lo lea, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos una gran nube de testigos. No quiere decir que nos estén viendo, ¿están de acuerdo? Sino simplemente de que tenemos que tomar ejemplo de sus vidas, su paciencia, su dedicación, su constancia, su perseverancia, su sacrificio, su fe. Y nos pide la Torá: tenemos que correr con paciencia esta carrera, y nos dice despojándonos de dos cosas. ¿De qué tenemos que despojarnos para correr esta carrera? Que Yeshua nos enseñó que debemos de correr con estas, voy a decir, tres recomendaciones, tres ordenanzas que Yeshua nos enseña, o que la palabra nos enseña. ¿Cómo corremos con paciencia? ¿Cuáles son esas características? Ok, ahí dice despójate de peso. Una, ¿qué es el peso? No son los kilos de más que tenemos, aunque sí deberíamos. Pero ¿qué es? La carga del esfuerzo propio. El afán, las cargas, las preocupaciones, ¿cómo le puedo decir? Sí, el afán, ¿me explico? Eso que te está trayendo un peso para correr. Rafa, despójate ya de esa preocupación de lo que va a pasar, de que si el trabajo, que si esto, que si aquello, que si sale, que si no sale, te está estorbando para correr la carrera que tienes por delante. Tus hermanos anteriores a ti en la Biblia vivieron cosas similares, peores y peorcísimas, que no existe esa palabra, que tú.
y terminaron la carrera. De hecho, me puse a leer Hebreos 11 y me doy cuenta que unos escogieron el martirio y ser muertos para tener una mejor resurrección. Pudieron haber escogido el ser salvados, pero escogieron ser sacrificados para obtener una mejor resurrección. Y tú lo que quieres es nada más zafarte de este u otro problema y aquello. Enfócate, pero no pongas tus ojos en la gente, no pongas tus ojos en el afán, en la circunstancia, en la preocupación. Pon tus ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Entonces dice, despójate de todo peso. Número 2, despójate de todo ¿qué? De todo pecado principalmente, que es lo que más nos estorba. Pero me llama la atención que la palabra lo pone en el mismo versículo, porque tanto te puede estorbar un pecado como te puede estorbar la preocupación y el afán. El afán por el dinero, el afán por el trabajo, el afán por las cosas, el afán por tener más, no sé. Puede estorbarte a la misma par. Despójate del pecado. ¿Cuál pecado? Del pecado voluntario. No del pecado con el cual nacimos todos, no. El pecado que usted y yo cometemos día con día, intencionalmente, y a veces ni nos damos cuenta, pero realmente sí nos damos cuenta. Rafa, despójate de ese pecado. ¿Cuál pecado? ¿Quieres que te lo repita? Y te van. Y el Espíritu hace una convicción, un redarguir en nosotros, y decimos, sí Señor, esto es lo que me está pesando. Estoy deteniéndome en mi carrera por poner mis ojos en las personas, en las cosas, en el mundo, y estoy deteniéndome en mi carrera porque hay cosas que te ofenden. Eterno, te pido perdón, ¿no? Despójate del peso y del pecado. Como sacerdotes, para mantener el fuego ardiendo en nosotros, tenemos que despojarnos de ese pecado, de esas cenizas, de esas cosas que ya no funcionan, ya no sirven, para correr. Y viene el tercer recomendación, ordenanza, para correr con paciencia. Ya lo dije, ¿qué es? ¿Cuál es la tercera recomendación? Ya, despojarnos del peso, del pecado y correr la carrera con paciencia. Ahora, ¿cuántos son bien pacientes aquí? No tenemos paciencia para nada. Vuelve a tu vida espiritual y sé paciente, porque las cosas del Eterno no las vamos a apresurar nosotros. Son los tiempos del Eterno, es la hora de Dios, es el tiempo de Dios, es la voluntad perfecta de Dios, son sus maneras de Él, que por qué no hice, por qué no me fui, por qué no regresé, por qué no esto, lo otro, por qué no tengo. Todo es un tiempo perfecto y todo está gobernado por la voluntad soberana del Eterno. Despójate de esas tres cosas y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Corre con paciencia. Amén. Levítico 6:25 nos habla de las ofrendas presentadas delante del Padre, son cosa santísima. ¿Alguien me puede leer de nuevo Mateo 5:23? ¿Cómo deben de ser las ofrendas delante del Eterno? Santísimas, como cosa santísima, dice, ¿no? Mateo 5:23, ¿qué dice? Gracias. ¿Cómo hubiera sido la ofrenda delante del Eterno si él lo hubiera ofrecido con ese resentimiento con su hermano? No grata, no santa. Levítico 7 también nos habla que si una persona contaminada por el pecado participa de las ofrendas de paz, la persona sería cortada del pueblo. Solo ocurría esto en el antiguo pacto. ¿Qué sería eso de ser cortada del pueblo?
Primera de Corintios 11, 27 al 30. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Corintios 11, 27 al 30. Primera de Corintios 11, 27 al 30. Precisamente en estos versículos Pablo está enseñando, o el apóstol está enseñando sobre la cena de Pesaj. No está hablando de la cena católica que se nos enseñó como la Santa Cena de... Bueno, no me voy a meter en esos temas. Primera de Corintios 11, 27 al 30 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan, ¿cuál pan? La matzá, ¿verdad? Y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí mismo, por lo cual hay muchos que se han enfermado y debilitados entre ustedes y otros ya se murieron. Como que eso está medio fuerte, ¿no? Repetir sin pensar que Yeshua vino para finalizar con las leyes de las ofrendas y los sacrificios es una necedad. ¿Cuántos nos hemos topado últimamente? Es que ya vino a abolir, esos de la ley, esos de los judíos, esos de no sé qué. Hermanos, recapacitemos, pensemos un poquito, veamos realmente si esto es verdad. Debemos de reflexionar antes de presentarnos delante del altar. Cuidado con las consecuencias que pudieran venir. Y por último, Levítico 7 también nos habla de la prohibición de comer sangre. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, no comas moronga. ¿A eso se refiere? ¿A la moronga? Hay muchas cosas. Vamos a ver un poquito rápido. Dice: y además ninguna sangre, Levítico 7, 26 y 27. Además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo. La prohibición de comer sangre repetida y enfatizada una y otra vez en la Biblia ha sido ignorada por nuestros hermanos cristianos debido a la tradición de hombres que enseñaron que todas las leyes ordenadas sobre los alimentos han quedado abolidas después de la muerte de Yeshua, ignorando un texto muy claro que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde de manera enfática enseña el texto para los gentiles seguidores de Yeshua. Subrayen este texto y apréndanselo de memoria. Hechos 15, 20 y 21 y 29. Hechos 15, 20, 21 y 29. Es que ya podemos comer sangre. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ya podemos comerla después de que murió el Señor. ¿Qué dice? Bueno, voy a leerlo, síganme con sus ojos en Hechos 15, versículos 20 y 21. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos
ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada Shabbat. Ahora, preguntémonos un poquito, ¿por qué estas 4 prohibiciones para comenzar a caminar en la Torá a los gentiles recién convertidos? ¿Por qué no nomás le dijeron, no, Dios es amor, cree en el Señor y ya? ¿Por qué los apóstoles fueron tan enfáticos en estas 4 órdenes para los gentiles recién convertidos? ¿Por qué no nada más les dijeron, cree en el Señor y serás salvo? Si eso fuera, no les hubieran dicho estas 4 indicaciones. Si la condición solamente iba a ser creer y poder comer y vivir como querían, ¿por qué enfatizar estas 4 ordenanzas? ¿Por qué estas 4 provisiones para comenzar a caminar en la Torá? Tú crees nada más y las cosas ya se van a cambiar. ¿Por qué nada más esto? Dice la Escritura que esas 4 instrucciones, ¿cuáles son esas 4? Adoración a ídolos, fornicación y comer cualquier carne en cualquier estado y comer su sangre. Estas son las 4. Porque estas 4 eran costumbres paganas. Comer la comida que no es bíblica es comer lo que las naciones paganas hacían. Yo le decía a mi esposa en la mañana, aquí está desde el principio ordenado cómo se debe de comer. Una orden directa desde el concilio de Jerusalén, donde estaba Jacobo, Pedro y Juan y los demás, y le mandaron la carta a los recién gentiles convertidos y les dijeron, no ídolos, no fornicación, comer comida kasher y no comer sangre. Dice en el verso 21, donde a Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas, donde será leído cada día, o es leído cada día reposo. ¿Por qué mencionó esto el autor de Hechos? Repito, ¿por qué estas 4 provisiones para comenzar a caminar en la Torá? Porque estas eran costumbres paganas: la adoración de ídolos, la fornicación, la comer cualquier carne en cualquier estado y comer su sangre. Lo demás, como dice el verso 21, lo irán aprendiendo en la sinagoga cada Shabbat. Era como el inicio en su aprendizaje de la Torá. Como estas 4 cosas son importantes, estas 4 cosas comienzan a hacer, lo demás lo van a ir aprendiendo cada Shabbat. ¿Será que los creyentes de la iglesia primitiva se reunían en domingo como se cree? ¿Eso era? No. Así que es una pregunta. Levítico 8 nos habla de la sangre de la consagración de Aarón y sus hijos. Fue puesta en 3 sitios especiales por Moisés en sus cuerpos. ¿Cuáles fueron estos sitios de Levítico 8, 23 y 25? El lóbulo de la oreja derecha. ¿Cuál es el lóbulo? Donde se ponen los aretes, ¿verdad? El lóbulo de la mano derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. ¿Por qué, mis amados, cuando se consagraba un sacerdote se hacían estos 3 puntos? Bueno, es sencillo. Porque debía de santificarse todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos con las manos, nuestras obras y todo sitio donde se dirigen nuestros pies. ¿Sí? Eso es lo que estaba representando el que Moisés le pusiera la sangre
en el oído, el lóbulo, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie derecho. Santifiquen lo que escuchen. ¿Ustedes creen que tenían internet los sacerdotes en el Sinaí? ¿Habrán que cuidarse? ¿Ellos tenían que haberse cuidado de la música pagana? No creo. ¿Realmente creen que la ordenanza de cuidar lo que escuchen era por la música que rondaba alrededor de las naciones? ¿Qué es lo que realmente le importa al Eterno, hermano? No digo que podemos escuchar lo que sea, no, pero realmente ¿qué le estaba diciendo? Cuida lo que escuches. ¿Qué es lo que más destruye al pueblo del Eterno, hermano? ¿Perdón? Exactamente. Los chismes. Si hacían caso a los chismes, a las murmuraciones, a las quejas, a las continuas, ¿cómo se llaman? Prejuicios, no sé, iban a tener un concepto mal dentro del pueblo y de los del pueblo. ¿Sí están conmigo? Cuida lo que escuchas, cuida lo que hacen tus manos y hacia dónde se dirigen nuestros pies. ¿No nos habla esto, hermanos, de ordenar nuestra vida? Entonces, esta parasha fue muy importante, muy interesante, porque nos habla de nuestro papel como sacerdotes, de cómo se exaltó a nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, Yeshua Nazaret, y cómo ahora nosotros como sumos sacerdotes de su templo espiritual tenemos responsabilidad de conocer ofrendas y sacrificios que ya no van a ser necesarias hacerse físicamente, sino ahora como piedras vivas tenemos que ofrecerlas espiritualmente. ¿Amén? ¿Alguna duda, mis amados? Bueno.